Buenas noches, país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Hoy vamos a estar compartiendo junto a ustedes la emisión número 543, hablando de todos los temas que a vos te interesan. Salud, economía, política, bueno, todos aquellos temas que hacen al quehacer nacional e internacional el día de hoy. Gustavo, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Realmente una semana cargada de información, pero hoy vamos a abordar distintos temas. Primero, para ustedes, los consumidores. Me imagino que tienen una serie de inquietudes, una serie de reclamos. A ver, la pregunta que uno se hace es, primero, servicios públicos. ¿Me aumentaron las tarifas? ¿Y qué es lo que pasa cuando se produce una interrupción, un corte, la suspensión del servicio público? De hecho, vimos semanas pasadas que, bueno, por razones de fuerza mayor, el caso de las fuertes nevadas y demás, nos encontramos que en lugares como Bariloche, en la Patagonia, se cortaron los servicios públicos. Pero vamos a otro ejemplo que puede ser el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, todo el interior del país. ¿Qué es lo que deben hacer los consumidores para reclamar? ¿Sí? Y que no quede inadvertido esa interrupción de los servicios públicos y los efectos que generó. ¿O qué pasa cuando recuperan la luz, viene un corte, o sea, una suba de voltaje muy fuerte y se te queman la heladera, el microondas, lo que fuere? Esto es los derechos del consumidor. Me ha pasado, te digo. Nos ha pasado, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo? Me imagino a todos ustedes. Sí. Y por otro lado, ¿cómo es? Si yo tengo un reclamo, compré algo que me arrepentí, no lo quiero. ¿Puedo directamente? El vendedor me dice, usted acá no lo puede cambiar, no puedo hacer nada. ¿Con quién tengo que laudar? Tengo que contratar a un abogado y por eso no hago nada y resulta muy caro recurrir a un abogado. ¿Cuáles son las entidades intermedias que nos pueden dar una mano en cualquier tema de consumo? Eso lo vamos a ver el día de hoy. Muy bien, es uno de los tantos temas que vamos a estar dialogando el día de hoy, pero también vamos a hablar de salud, Gustavo. Vamos a estar con Cristian Caroli, él es médico cardiólogo, es subcoordinador de la Unidad Médica Presidencial. Y vamos a hablar de mujeres de niveles socioeconómicos bajos que tienen un 25%, esto es un dato, una estadística muy importante, más probabilidades de sufrir un ataque cardíaco, la enfermedad cardiovascular en sí, ¿sí? Que es la principal causa de muerte. ¿Y por qué se da en este sector socioeconómico determinado? ¿Por qué es más elevado? ¿Cuáles son los motivos? Y por supuesto, siempre buscando la actitud preventiva por sobre todas las cosas. En este caso, y obviamente en la generalidad de la población desde ya, ¿no? Yo me hago la siguiente reflexión. Ustedes saben que la mujer cada vez tiene un rol más importante, más allá del concepto de igualdad de género que nosotros lo acompañamos permanentemente. Un rol cada vez más importante en el mercado laboral. Si lo miro, las parejas, los matrimonios y demás, cuando hablamos de una clase media competitiva, la clase media competitiva es que trabajan ambos. Ella y él y ella. Y en esa clase media competitiva, ¿qué quiere decir? Antes el estresazo podía ser resorte con mayor prevalencia, no exclusivo, con mayor prevalencia para el hombre. El estresazo me refiero a problemas laborales. Ahora la madre, ¿con qué se encuentra? Tiene los problemas laborales y siempre el rol de madre, si tengo que hacer un muestreo estadístico, el compromiso con sus hijos, siempre esa presión la lleva más cerca la madre, ¿no? Entonces, esto está vinculado, incluso fuera de cámara, varios de los invitados acá al programa dijeron, pero a ver, ¿cómo es la sintomatología? ¿Es la misma que el hombre? ¿No es la misma que el hombre? Para la prevalencia de los infartos, todo eso lo vamos a ver con el doctor Cristian Caroli. También nos acompaña una prestigiosa farmacéutica, sí, que es directora de la carrera de farmacia en la Universidad Maimónides. Exactamente, hablamos de Graciela Melito, ella es bioquímica y farmacéutica, como lo decía Gustavo, es directora también de la carrera de farmacia y bioquímica de la Universidad Maimónides. Vamos a hablar de vacunación, de prevención y tratamiento, cómo cuidarse del frío. Estamos en temperaturas que ha sucedido estas últimas semanas, estos últimos días, de pasar de un día de 24 grados al día siguiente a 13, 14 grados y al día subsiguiente a grados que podían llegar no superiores a los 7. O sea, a ver, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Cómo se logra adaptar cuando venimos acostumbrados a una
cierta prolijidad en estos últimos años de interpretar nuestro cuerpo las temperaturas. Pero ¿qué pasa en el mundo y por qué el cambio climático tiene mucho que ver también en esto? Pero lo vamos a relacionar con la vitamina C. ¿Y por qué digo con la...? Y también le voy a pedir a la doctora Melito si también lo podemos relacionar con la automedicación. Porque empiezan los grandes problemas, donde si total, me tomo, iba a decir una marca, no, me tomo ácido acetilsalicílico, sí, tomo distintas drogas vinculadas con el paracetamol o combinaciones vinculadas con el paracetamol. El mito de la vitamina C. En definitiva, aparece el bombardeo de la industria farmacéutica, tome vitamina C, obviamente aparece una publicidad, y la realidad es cuando ya agarraste el frío, conviene, ¿vieron esas pastillas efervescentes? O empezar a comer naranjas y demás. Total, la vitamina C te va a evitar el resfrío. Los mitos de la vitamina C con la doctora Graciela Melito. Bueno, presentamos las vías de comunicación. Yo doy el WhatsApp 116-136-7550. Realmente cada vez más consultas, a veces estando en el programa no podemos responderlas, pero se la derivamos a todos aquellos que tienen alguna inquietud. Lo que no podemos hacer, cuando vienen los profesionales médicos, una consulta médica a través de una consulta de WhatsApp. A través de las redes hay muchas bromas vinculadas a través de la utilización del WhatsApp y cómo recurren al médico haciéndole la consulta para que le haga el diagnóstico hoy. Eso no podemos hacer. Eventualmente, una aproximación para qué profesional ustedes tienen que contactarse o vincularse. Gustavo, no nos olvidemos de mencionar a quienes vamos a tener en el estudio de hoy, también a Carolina Suárez, periodista especialista en consumo. A ver si podemos tomar nuestras invitadas. Primero tenemos a Carolina Suárez, que es periodista. ¿Sí? Ahí estamos viendo, está saludando, la estamos viendo. Ella es periodista, especialista en consumo. En consumo, y también está junto a ella la doctora Lorena Ottaviano, que es abogada, mediadora, y trabaja obviamente en temas de consumo. Y con ambas, imagínense, generalmente el poder de negociación y de lucha cuando hay que reclamar algo que lo tienen las mujeres, lo vamos a hacer con ellas. Qué linda conjunción hemos logrado en esta dupla con la que vamos a charlar. Sí, señor. Te lo digo previamente y me parece que va a ser muy interesante para que ustedes no se lo puedan perder. Recuerden también, más allá del WhatsApp, también tienen la posibilidad de explayarse un poquito más, ¿por qué no?, a través de nuestro email habilitado, que es proyectofederal@gmail.com. Preguntas, dudas, inquietudes para nuestros invitados, columnistas y profesionales, bienvenidos van a ser. Bueno, señores, vamos a las instituciones que nos auspician. Dale. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Bueno, para hablar de consumo nos acompañan dos profesionales especialistas en el tema. Presentamos a ambas y me parecería, primer tema, servicios públicos, ¿no? Porque las tarifas vinieron, hubo promesa de inversiones, no vamos a debatir políticamente sobre eso, sino que en definitiva la relación entre el precio, la ruptura de servicios y los consumidores, ¿qué pueden hacer? A ver, Carolina, ¿qué...? Bueno. Esto copó, primero gracias por la invitación, Bienvenida. Esto copó los portales y todos los medios de comunicación ya el año pasado, ¿no? Recordemos que desde febrero, cuando se conocieron los aumentos en lo que es materia de energía eléctrica, luego pasó con el gas, con el agua, y este año que se repitió desde febrero hasta el mes de abril,
cuando la gente empieza a consultar, porque lo primero que la mayoría de los usuarios tiene es desinformación, no sabe leer una factura. Eso es lo primero que notas. No sabe cómo leer, no sabe cómo va a repercutir un aumento, no se ha dado educación al consumidor. Esto es fundamental. Nosotros los argentinos tenemos desde el año 1993 una ley, la 24240, y luego en la reforma de la Constitución, en el artículo 42, desde el año siguiente, el 94, bueno, ya se hablan de los derechos del consumidor y el usuario, ¿no? Pero lamentablemente ponerlos en práctica, como decías vos, cuando hay un inconveniente preciso, como es el caso de tarifas, bueno, dista mucho de lo que existe en la ley y lo que pasa en la práctica. Carolina, te hago una pregunta, y si me disculpas, Gustavo, es una apreciación personal. Mirá, hace 3 boletas, voy a tomar la compañía que bueno, pertenece a mi domicilio, que es Edesur. Me marca el periodo anterior, que el periodo anterior todavía los aumentos no venían siendo con bueno, estos aumentos, ¿no? Y me marcaba, suponete, consumo mensual 927, del periodo anterior al mismo periodo de este año me decía 930. El anterior había pagado, no sé, 127 pesos. Este periodo pago 757 pesos. Por ponerte un ejemplo. Sí. Entonces, ¿dónde se da esa diferencia cuando hay un consumo tan parecido, tan similar? Porque después uno va a analizar las leyes, bueno, los impuestos, por qué se pone tal cosa. Está bien, vos sumás y el número te da eso, pero no entendés por qué se interpreta eso. Encima te lo subsidian. Claro, lo respondiste vos. Claro, lo respondiste vos al mencionar eso. Te fijabas en cuánto estás pagando y nunca en cuánto consumías. No fijaste qué tipo de residente sos, qué tipo de usuario. Nosotros variamos, residente 1, 2, 3, es decir, debe haber 8 categorías. Primero saber la categoría. ¿Por qué? Porque en función a la categoría vas a también pagar, en el caso de la electricidad, el valor del kilowatt. Lo mismo sucede con el metro cúbico en el gas, lo mismo sucede con el índice que se toma para medir el agua, que es mucho más complejo en realidad. Pero lo primero que tenemos que hacer es saber qué tipo de consumidores somos, ¿no? ¿Eso depende de la zona donde vivís? No, eso depende del consumo real tuyo. Es decir, nosotros tenemos en las tarifas, tanto de electricidad como de gas, un cargo fijo y un cargo variable. El cargo fijo se determina por el tipo de consumo que tengas. Vamos a suponer que de 0 a 500 que consumas por bimestre, bueno, eso va a determinar qué consumidor sos. Por eso fíjate en usuario, en tarifa, si sos R1, R2, R3. Eso te va a decir cuánto pagas. R1 significa residencial, ¿no? Todos son residenciales. Bien. Lo que me refiero es que va cambiando las categorías según el consumo, porque hay distintas categorías en función del consumo, 8 para ser más preciso. Ahora, cuando vos tenés el cargo fijo, vas a saber lo que pagás de determinado valor, por eso se denomina cargo fijo. El cargo variable es lo que te marca el reloj, que mes a mes vas consumiendo. ¿Cuántas veces dejas encendida la luz en casa? ¿Cuánto, si usaste más o menos el microondas o la heladera? Exactamente, pero eso lo puedes regular. ¿Qué es lo que más gasta? Perdóname, ¿no? ¿Qué artículos? ¿Sabes lo que más gasta? Lo que más gasta es aquello que no nos damos cuenta en casa, que tiene que ver con las luces LED que dejamos encendidas. Las luces LED me refiero de los electrodomésticos, el famoso stand-by. Es, viste, la computadora, lo que es en casa, todo lo que dejas encendido, que hay una lucecita. El tele y te queda la lucecita roja encendida. Bueno, ejemplo, los cargadores de celulares, que dejamos uno por cada habitación, o en la cocina porque es más cómodo. Entonces, ya que nos explicas eso, primer consejo. O sea, diagnóstico, solución. Desenchufemos los cargadores. Todos. El tema, por ejemplo, como dijo él, puede ser microondas, que con stand-by también. Que tiene relojito. Hay que desenchufarlo. Exactamente, o apagarlo. Si tenés la opción de, tenés una zapatilla todo conectado, bueno, apagás la luz de la zapatilla. Perfecto. En fin, uno piensa que no gasta, pero siempre que esté conectado está consumiendo. Es como sucede, para buscar un paralelo. ¿Sabes cuándo te das cuenta? Disculpame, te interrumpo. Sí. ¿Cuándo te das cuenta que algunos cargadores lo tocas y está caliente y ahí te das cuenta que está consumiendo? Pero lamentablemente está... Pero no lo relacioné, como vos dijiste, con el precio, con el valor de la factura. Exactamente, porque es un mal uso, en realidad, de la energía eléctrica en casa, en el hogar. Claro. Es un pequeño tip. Después hay otros rápidos que puedo mencionar que tienen que ver con el estado o el buen funcionamiento de los electrodomésticos. La heladera, por ejemplo, es un clásico. Si tiene escarcha,
hace que funcione mal el motor y Ya consuma lo forzás más energía, exactamente. Si dejas que la energía se vaya en estas épocas de bajas temperaturas y, por ejemplo, lo haces a través de aire acondicionado, la temperatura correcta. Claro. El año pasado hubo críticas en función a una declaración de Macri cuando él decía, están en remera, están en patas, ¿se acuerdan? Esa, que trajo Sí, mucho. me acuerdo. Poco feliz. Pero algo de cierto Sí, hay. sí, sí. Algo de cierto hay en el fondo porque en realidad hay una temperatura correcta en la que uno debe calefaccionarse. El lavarropas, otro gran problema a la hora de... Desenchufar, en definitiva. No, pero sabés que hay una gran diferencia si lavas con agua fría, si lo haces con agua caliente, y si lo haces con poca carga, si lo haces con mucha carga. Y finalmente el más feliz para las mujeres es el que no hay que planchar. Claro, hay que Ah, planchar. eso te voy a decir. La plancha dicen que es lo que más gasta, ¿es verdad? Exactamente. Que lo que más gasta es la plancha. Exactamente. Ya la tenemos plancha varios es lo que más tips. Ahora va muy bueno, Mirá muy vos, bueno. Ahora vamos a pasar... No, disculpa, nos Sí. hace volver al burlete. Sí, al sí, burlete sí. de la heredera, al burlete de Claro. la ventana. Pérdidas, Está bueno. Exactamente, Sí. pérdida de energía. Es fundamental lo que dice, porque ¿qué pasa? Cuando dejas que salga la electricidad, estás perdiendo Claro. dinero. Lo tenés que entender así. Bien, Bueno, bien, vamos bien. con Lorena Tobián. Lorena, Lorena. a ver, tenemos que reclamarle a una empresa. Primero, a ver, hago una compra. ¿Me puedo arrepentir de la compra, sí o no? Absolutamente. Vos ¿Sí? sabés que ese es un derecho que tienen los consumidores y no todos lo saben. Porque muchas veces te ponen la leyenda de que no podés devolver ese producto que vos compraste. Y hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires donde tenés 30 días para arrepentirte y poder devolver el producto que Por más compraste. que lo hayas En la usado. Ciudad de Buenos Aires. No, usado no, porque tenés Ah, que devolverlo en las bueno, mismas bueno. condiciones que vos lo compraste. Es Disculpa, un derecho a Ciudad de Buenos arrepentirte. Aires, dijiste. En la Ciudad de Buenos Ciudad de Aires. Buenos Aires, Sí. bien. Hay otros lugares como en Córdoba que también tenés esta O posibilidad. sea, que para Hay este programa que se distintas- ve en todo el país y que es muy federal, hay que ver cada En cada legislación ciudad. que hay Exactamente. en cada provincia. ¿no es Pero a cierto? veces también te mienten con los productos. Te dicen, no, tal producto te va a funcionar de tal manera y te va a producir tal o cual consecuencia en su uso, que es el ideal. Y vos ves durante el uso que eso que te promete, no solamente la publicidad, sino en el contenido informativo, no es así. ¿Es comparativamente o no? Bueno, por eso, la oferta siempre tiene que ser como muy precisa. Tiene que ser cierta, tiene que ser detallada y no tiene que inducir a este engaño, a decirte te va a funcionar de una manera y cuando vos lo estás utilizando es otra. Claro, Entonces tenés claro. el derecho a devolver porque en realidad la publicidad fue engañosa y no te informaron correctamente. Ahora estamos en época... Te interrumpo, Lorena, Sí. te interrumpo. Lo decís como abogada y tenés toda la razón, tenés la razón. Pero de pronto vos podés tener tu patrocinio o un colega, bueno, pero dice, yo me pasó, tiene razón la doctora, publicidad engañosa. Voy al negocio y en definitiva ese negocio, una cadena grande de electrodomésticos, tiene un abogado importante, ¿sí? Que lo que yo, ¿cómo puedo, ya que me negaron la devolución de este producto, a quién puedo recurrir para no tener que hacer una erogación para un abogado? Bueno, tenemos un sistema que es gratuito para el consumidor. Porque pasa esto justamente, vos te compras una heladera, la instalás en tu casa y hizo cortocircuito, se quemó, vino Edenor, Edesur, la empresa, y detecta que es por una falla de la heladera. Y vos decís, yo me gasté todo esto en la heladera no funciona, que me la cambien por una nueva. Te dicen, no, usted tiene garantía por 6 meses, la vamos a reparar. Exactamente. Decís, no, yo no quiero un producto, con lo que me costó un producto reparado, no quiero. Me traen una nueva o se las devuelvo. Bien. Y estas grandes cadenas comienzan a generar toda una vuelta con los usuarios. Por ejemplo, en las tarjetas de crédito, cuando vos comprabas en 12 cuotas, 18 cuotas, querías devolver ese producto porque no te funcionaba y te aceleraban las cuotas. Entonces, en la tarjeta de crédito te venía todo ese monto total. Entonces, ¿qué existe? Existe un sistema que se llama de conciliación previa en las relaciones de consumo, que es el COPREC. ¿Te puedo hacer una consulta? Mirá. Sí. Disculpa, pero para que termine la idea del COPREC. Sí, El sí, cómo no. COPREC, Es pregunta, interesante ¿es a nivel Sí. Ciudad de Buenos Aires o a nivel nacional? Está en la Ciudad de Buenos Aires, pero hay muchas delegaciones de las provincias que adoptaron el sistema. Bien. Vos entras a consumoprotegido.gov.ar, te registrás con un correo electrónico y con tu nombre y con los datos de la empresa generás el reclamo. A partir de ahí, la Secretaría de Comercio te admite ese reclamo y te fija, y vos podés elegir para fijar una audiencia. Cuando vas al conciliador, ese conciliador que es abogado y que también es mediador, hace de conciliador para las partes y de abogado para la parte. Bien. Y en el Bien. caso de necesitar un abogado, ese abogado también va a ser de patrocinio jurídico gratuito. Por eso el sistema es interesante. Te hago una consulta. Mira, Gustavo sabe que yo soy muy poco factible de traer
cuestiones propias, ¿no? Porque me gusta trasladar las cuestiones de la gente. Pero mira, desde hace 8 meses... Sí, y no te funciona la heladera, Luis, decilo ahora acá. Ojalá fuera decilo, eso. El microondas. Tengo un cable troncal de una empresa de cable, no vamos a ir a cuál, no importa, muy conocida ella, que se ha fusionado con ¿La que ahora se otra. está fusionando? Me funciona perfecto. No, la que ahora se está fusionando. Sí, con la que se está esta fusionando otra ahora. Bueno, empresa. se esa dejó un referencia. troncal, puso un troncal, yo vivo en un primer piso en el balcón. El troncal que debería estar perfectamente, digamos, tirante, ¿sí? Está colgado. Está colgado, Que lo dejó hace ruido. colgado, no solamente colgado, que me ingresa dentro del balcón del primer piso, donde yo vivo en un primer piso, sino que también ya he hecho, calculo que 10, 15 reclamos a esta Telefónicos. empresa, a esta Por empresa teléfono. proveedora de cable, nunca lo han corregido, entonces ya, a ver, no sabes a dónde recurrir. Al ¿Se compre. puede hacer, se Ya, puede pero hacer llamás a algo? Defensa del Te Consumidor invito- y Defensa del Consumidor te dice, mira, no nos corresponde. Bueno, no, yo te Entonces, invito a dice, que ¿a dónde entres vas? acá, consumoprotegido.gov.ar. Vos con un mail te registrás, iniciás Sí. ahí el reclamo. Y Comercio te va a aceptar ese reclamo y vos vas a tener una audiencia con esta gente, porque he tenido muchas audiencias con esta empresa. Y realmente... Por eso no damos el nombre, pero bueno, Exacto. sabemos a Te cuál nos envían referimos. a una persona de comercialización, no un abogado, que pueda entender más el tema que le pasa Aparte es con el peligroso. usuario. no Es muy sabes si corre peligroso. electricidad o no. Y en general No sabes. tienen voluntad de resolver. Bien. Esa es una de las empresas que tiene voluntad de resolver. Ahora, ya que trajiste el tema, vamos a invitar a que todos los usuarios estemos atentos a esta fusión que genera este nuevo conglomerado en lo infocomunicacional Claro. y que va a depender cuán positivo o negativo sea para nosotros como usuarios lo que vaya a hacer el ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, Sí. en estos 90 días que tiene para analizar si aprueba o no la fusión. En el caso de que expresamente no la rechace, está aprobada tácitamente, y también evaluar qué va a ser la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, si esta gran fusión... Por la conducta realmente- monopólica, ¿no es cierto? Exactamente, si restringe o distorsiona la competencia. Entonces yo los invito a todos a que estemos atentos a lo que va a pasar con esto, que cambia todo lo que es lo telecomunicacional en la Argentina, ¿no? Claro, Realmente. lógicamente. Van a pasar Y a... se, dan- y se acentúan este tipo de asimetrías. Volviendo claro. a los tips, volvamos a los tips. Sí. Entonces, para repasar, primero los consejos. Bueno, ya está, ¿eh? Los deberes, yo lo voy a hacer hoy. Me imagino que ustedes ven este programa o las repeticiones, tienen que hacerlo ahora. Saquen todos los enchufes que dejan ahí, los cargadores. A veces, entre que mi hija carga, el otro 4, 5, hay que apagar todos aquellos que tienen timer, ¿no es cierto? Claro, exactamente, conocidas como stand-by, ¿no? Stand-by. Esas lucecitas rojas o verdes que hay en la casa, bueno, Eso a hay que partir de ahora- desenchufar. Exactamente. Sí, lo mismo, lavarropas. Todo. Bueno, dijeron acá las mujeres, obviamente tenemos vamos que a aceptarlo. planchar. Tenemos que aceptarlo. La última palabra la tienen ellas. Planchar ya no, porque consumen mucho. Exactamente. No, Y planchar hay que usar- planchar, por favor. Y usar correctamente la temperatura a la hora de calefaccionarnos. Lo mismo en el verano sería cuando necesitamos usar el aire acondicionado por las altas temperaturas. Bien, ahí. hablando de consumos, tal vez ese dato no lo tenés. ¿Viste cuando te venden algunos paneles calefactores que dicen que son de bajo consumo? ¿Son comparativamente con los anteriores, son de bajo consumo realmente? Los nuevos, los últimos, Los nuevos, sí, sí. pero hay algo fundamental, Sí. es lo que bien decía Lorena al principio. En todas las relaciones de consumo es cada vez que uno Claro. va a adquirir un producto o contratar un servicio. Siempre la información, hay un deber de información por parte de los proveedores, es decir, por la empresa. Debe ser clara. Sí, pero a veces no te la dan. Bueno, si no te la dan, vos Clara, podés hacer algo. te la dibujan O sea, un poquito. ahí está, nosotros podemos hacer algo. Si la información no es del todo clara, nosotros podemos denunciar a ese proveedor. Hoy es muy sencillo tomar una foto con el celular y decir, bueno, algo no está del todo claro para que cambien estas conductas. Porque de lo contrario, lo que tenemos es que las conductas se siguen repitiendo. Y la verdad que no funciona, porque por eso hay Claro. más quejas y más quejas y más quejas, pero menos reclamos. ¿Se entiende a lo que voy? entiendo. La Sí, sí, sí. gente en la calle, Totalmente. hay un clima social de queja, pero el reclamo formal no se lleva adelante. Pero una pregunta para ambos. Ya empiezo a tirar las pelotas para ambos, porque es la pelota de tenis, ¿no? Pero una pregunta para ambos, que está vinculada con... A veces las empresas tienen una táctica, no es una estrategia, pero es una táctica. Sí. Hacésela difícil para que se cansen y vayan desistiendo.
Bueno. Claro, pero el Imagino- tema, ¿sabes cuál sí. es? Perdón, el tema es que hay plazos, las empresas no pueden hacer lo que quieran. Entonces, lo primero que yo tengo que saber como consumidor, y ahí es la clave, creo que le debe pasar a Lorena todo el tiempo, que tiene que ver con la educación al consumidor. Es lo que te iba a Eso preguntar. es fundamental. Mira, eso te iba ¿Cómo a le vamos a preguntar. decir a la gente cómo hacer un reclamo o dónde hacerlo si no sabe cuál es el reclamo original? Entonces, lo primero es educarlo. ¿Cómo se hace un reclamo fundamental? Hay que entender que hay organismos intermedios, no todo es defensa del consumidor. Cuando hablamos, recién ella mencionaba el ENACOM. Asociaciones, Cuando usted tiene un problema en la casa con la telefonía celular o fija, tiene que ir al ENACOM, no a defensa del consumidor. Cuando tiene un problema con un servicio público, para eso las facturas, hay que ver el revés y ver que está el Energas, que se hace cargo de lo que es servicio de gas, el ENRE, que es electricidad, Discúlpame, sí. yo los voy interrumpiendo ahora. Sí. En Argas, muchos de ellos, te agrego otra técnica que tienen, lo canso. Sí. Lo han hecho conmigo, después tuve saqué más práctico, llamo a un abogado amigo, bueno, le mando carta documento, ya me pude ir porque tuvieron 1 hora y media, ahí lo canso con el teléfono, ¿no? Por eso, este tipo de técnicas, son técnicas que emplean todos, ni hablar telefonía celular. Hay que agotar las instancias administrativas. Por Bien. ejemplo, tenés un tema con las prepagas, Sí. iniciás un reclamo en la Superintendencia de Servicios de Salud y vos, una vez que lo agotás, también podés ir al COPREC. Bien. En el COPREC, si la empresa no se presenta en la primera audiencia, le ponen una multa equivalente a un salario mínimo vital y móvil, que es más o menos 8.040 pesos. El COPREC es para esto y el SECOM es para servicios públicos. No, Bueno, no. Hay que dividir ahí. Por eso, para Exactamente. que la Hagamos gente una lo cosa, entienda, hagamos para una que la cosa. gente lo entienda más aún. Tenemos que cerrar este bloque, primero vamos a una tanda y cerramos con la idea dónde hacer las Tenemos denuncias. organismos de Lo control. hacemos ahora, después del corte. ¿sí? Ok. Vamos a un corte Vamos a un pequeño chiquitito, corte. ya venimos, dale.